Bueno, buenas tardes a todas, todos. Les vamos a pedir que vamos a esperar unos segunditos que vayan ingresando eh, quienes están ahí en sala de espera para enseguida comenzar. Y les vamos a pedir que a medida que vayan ingresando mantengan sus eh, micrófonos silenciados o por lo menos silenciados durante la exposición. También decirles que el chat está habilitado para comentarios, preguntas y también en el chat hay una información. Lo digo ahora, pero después lo podemos reiterar, que es importante porque está el formulario al cual hay que acceder y completar en caso de que sea necesario un certificado, y a la vez allí figura la dirección de YouTube, el canal de YouTube de UNIPE, que se llama UNIPEAR, para que sepan dónde acceder a nuestras actividades. Bueno, yo creo que ya han ido ingresando todas, todos, así que me presento. Soy Ana Pereira, vicerrectora de UNIPE. Agradezco a Claudia Santillán y a Rafael del Campo, que enseguida les voy a presentar su presencia aquí, y a todos ustedes en la Semana UNIPE. Como saben, la Semana UNIPE es el evento académico que llevamos adelante al inicio de cada ciclo lectivo, o sea, en febrero y generalmente en julio-agosto, en el cual presentamos un conjunto de actividades académicas de investigación y abrimos un diálogo abierto, una reflexión colectiva sobre la educación en Argentina, y también hemos ido incorporando muchas series como Perspectivas Internacionales, La Argentina que viene, Experiencias Provinciales, La Educación en Debate, una serie de actividades que le fueron dando una identidad específica a nuestra semana de inicio. En esta oportunidad, la Semana UNIPE se desarrolla en un momento que, como todos saben, sumamente delicado de la vida social, política, económica y educativa de nuestro país, lo que me lleva a señalar o a insistir en que la UNIPE basa su proyecto institucional en la convicción de que la educación superior es un bien público, social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado, y que este principio ha sido referenciado por las universidades latinoamericanas en la Conferencia Regional de Educación Superior en el año 2008. Todas las carreras de la UNIPE, de grado, posgrado, de formación continua, están enmarcadas en el principio de la gratuidad, por supuesto, el hecho de la restricción presupuestaria que están sufriendo las universidades, por supuesto, pone en riesgo el principio de gratuidad o la posibilidad de desplegar las actividades académicas de un modo como solemos hacerlo, preocupados no solo por la inclusión, sino también por el seguimiento de las trayectorias educativas y por la promoción de los egresos y la formación de los perfiles que nos proponemos hacerlo de una determinada manera. Eso, en estas condiciones, es una tarea muchísimo más difícil, más compleja, y nos preocupa y lo queremos compartir. Bueno,
ingresando a la actividad de hoy. La actividad de hoy lleva por título La formación docente continua, política de Estado o tema de agenda, cartografía del sistema formador en sentido federal y con mirada prospectiva. Esta actividad estará a cargo, las exposiciones, la coordinación de la actividad estará a cargo de dos profes muy, muy queridos de la universidad, Claudia Santillán, que es doctoranda en educación, en el doctorado tripartito que llevan adelante la UNTREF, la Universidad de Lanús y la UNSAM. Es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Flaxo, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Luján, o sea, es una chica de las universidades del conurbano. Profesora e investigadora en Educación por la UNIPE y por General Sarmiento, y asesora en políticas públicas y formación docente en universidades nacionales, organismos estatales y sindicatos. Desarrolla funciones en la gestión en el vicerrectorado de la UNPAS, o sea que seguimos sumando universidades del conurbano, y además confiesa ser hincha de River. Toda la gente tiene algún problema o algún defecto, y egresada del Nacional de San Miguel. También es la mamá de Teseo y de Olivia. Y Rafael del Campo es docente e investigador de la UNIPE, especialista en escuelas secundarias, es el referente del área de escuelas secundarias en la universidad, es el coordinador de la licenciatura en Educación Secundaria y Gestión, y es director del proyecto de investigación sobre gestión pedagógica de los equipos directivos. Por su parte, es hincha de San Lorenzo, como Borges, y egresado del Mariano Acosta, como Julio Cortázar. Así que con estos datos de presentación, y recordando que tienen habilitados el chat, que se pueden por allí presentar, y que también en el chat pueden comentar, dejar consignadas preguntas, comentarios y cuestiones, y que tienen al inicio del chat la información relativa, reitero, sobre el formulario para la obtención de certificados y también el link de búsqueda de la actividad en el canal de YouTube de la universidad. Dejo la palabra a los dos queridos colegas que nos acompañan hoy y les agradezco nuevamente a ambos y a todos los aquí presentes por desarrollar con nosotros esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, una alegría además ver un montón de compañeros, de colegas y con los cuales venimos conversando muchas de las cuestiones que vamos a compartir. Rafa y yo decidimos sumarnos a este espacio, agradeciendo a UNIPE este espacio, también compartiendo, socializando no tan solo el pensar propio, sino mucho de las conversaciones que vamos teniendo en diferentes lugares. Así que por ahí va la invitación. La idea es, en este breve tiempo, intentar hacer cierto, cepillado de cuestiones generales que hacen a las agendas de política educativa en Argentina, que siempre tienen como esa centralidad, esa preocupación central dentro de lo constitutivo a la formación de los y las docentes de nuestro país, y que todo el tiempo quizás la mayor dificultad radique en esos procesos, la vinculación del para qué, del cómo, de las políticas de formación docente, con cierta materialidad respecto a qué pensamos o cómo nos paramos sobre el trabajo docente, la manera de hacer escuela, y que eso pueda estar explícito, o sea, parte de una enunciación y de una forma práctica de la acción política
en términos de problemas aceptables para el campo de lo público, pero también tratables en el ámbito de las gestiones gubernamentales. Por ahí va la pregunta, el primer interrogante que nos fuimos haciendo con Rafa, con el cual compartimos no tan solo el espacio de formación de docentes, sino también el espacio de ámbitos de producción con otros docentes, colegas y directivos de los territorios acerca de su propia tarea. Entonces, la idea es como iniciar un breve cepillado de algunas puntas en común, algunas pistas, algunas cuestiones que nos dé como referencia para la conversación. Rafa, poder compartir luego una experiencia que venimos desarrollando en Pilar con ciertas características y con ciertas decisiones y con ciertas cuestiones que nos van pasando atravesados por esa experiencia, como una experiencia de formación permanente, y que en el mismo relato que él vaya compartiendo, ir pudiendo explicitar algunas de las coordenadas que intentan darle cuerpo y que a la vez nos permiten este avance, revisión, reajuste, resignificación, no a nosotros, sino al grupo en formación, ¿sí? Esta cuestión de ir pensando la acción formadora y uno parte como facilitadores de esa acción formadora, pero también en clave de no solo de experiencias aisladas, sino que se vayan implicando en los gobiernos territoriales. Así que desde esa lógica, yo hay un momento que voy a compartir una filmina, voy a dejar de verlos y verlas, pero está Rafa, Ana, está el chat y por supuesto para ir escribiendo, para ir comentando, para todas las veces que necesitemos como un alto y volver, reaclarar, comentar, compartir y volvamos a ese guión que inicialmente nosotros pensamos, pero que la idea es que se convierta en algo de una conversación entre colegas. Desde ahí, a ver si sale la presentación. Me van a decir ustedes si se puede visualizar. ¿Se ve ahí? Sí, sí. 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 Bien. Puntos de partida. Todo el tiempo hay algo que nosotros vamos como ocupándonos en términos de cuánto de los procesos y de las propuestas, de las experiencias que se van generando en términos de política común desde el nivel central o desde el Estado nacional o desde las jurisdicciones, se van configurando como política de Estado, algo del orden de las matrices, de ir tramando un tejido conceptual y práctico respecto a la formación permanente, y cuánto de ello queda en el no menor valor, pero queda en el escenario de temas de agenda más del orden programático. Y en todo caso, cómo hacer, qué cuestiones de ese orden programático van dando forma, cuerpo al sentido, al núcleo de sentido de las políticas de Estado en formación permanente. Nada, cuando hablamos de formación permanente, estamos hablando de, en términos de la historia de la formación docente, es un ingreso tardío, o la formación inicial es la que se constituye en su origen y que en general eso fue habilitando formas compensatorias de la incorporación de la formación permanente en relación a la formación inicial. De esto hay muchísimo trabajo y no tan solo trabajo en términos académicos, sino mucho trabajo en términos de producción, de formas de configurar las políticas públicas, traccionando a que la formación permanente dialogue no en forma compensatoria o en forma de agenda programática en términos de la necesidad externa, exógena a los procesos de configuración del trabajo docente, sino como propio de esa
de esa constitución del desarrollo profesional docente. Entonces, una de las cuestiones que cabe como ponerlo muy claramente es que para nosotros la formación permanente, si bien ingresa en forma tardía, da cuenta de una necesidad sostenida de revisar ese sentido de ineficiencia y a la vez de ese sentido o exigencia de no solo de ineficiencia con la propia formación, sino con lo que no puede dar respuestas aún el sistema en términos de resultados, ¿sí? No se resuelve la totalidad de los problemas ni la mayor parte de los problemas en términos de la formación permanente in situ, sino en la trama de una política de Estado más completa en términos de proyecto de escuela y proyecto educativo. Así que escuela quiero, qué proyecto de docencia necesito para ese proyecto de escuela. Entonces, nuestra conceptualización marco va a ser, o nuestra idea marco va a ser el desarrollo profesional docente vinculado a una acción formativa. Si es vinculado a una acción formativa, implica explicitar mecanismos, estrategias, formas de operacionalizar la acción vinculada con el trabajo o el ámbito de trabajo, ¿sí? El ámbito de las tomas de decisiones. Y cuando hablamos del ámbito también son los grupos que intervienen en esas tomas de decisiones. Ahí empieza a aparecer, digo, hoy no nos va a dar el tiempo seguramente, pero cabe hacer una distinción en esa historia de la formación docente continua, permanente, por eso para nosotros llamamos permanente, en términos de actualización, en términos de capacitación o en términos de acción formativa, ¿sí? Esas distinciones establecen también las limitaciones de qué es lo que espero de uno o de otro y qué es lo que me habilita una acción en términos de actualización y una acción en términos de formación que incluye los procesos de toma de decisión. Digo, como una pendiente dentro del punto de partida es que muchas veces el pensar o el desarrollar las propuestas de política pública de formación permanente vinculado con el desarrollo profesional docente han tenido como cierta debilidad o amerita ponerle énfasis en desplegar la participación de las instituciones formadoras, ya sea los institutos de formación docente como las universidades, como otros núcleos que van pensando esas acciones formadoras que quizás no han participado con fuerza en generar los mapas de vacancias o en generar, digo, ese espectacular trabajo, ese sustantivo trabajo que hacía, por ejemplo, Cristina Davini, en términos de poder identificar y pesquisar a nivel institucional, a nivel de prácticas profesionales, a nivel de colectivo docente, las cuestiones que ameritan ser enunciados y ponerse como la agenda específica de la formación permanente. Ahí nos parece que el trabajo y la trama entre unidades de gestión de los procesos formativos y las instituciones formadoras, como acontece en el mapa federal, ¿sí? Después lo vamos a trabajar un poco, qué pasó en pandemia, esa diversidad de formas de expresar, en este caso, en agendas programáticas jurisdiccionales, la formación permanente, también se van viendo como formas o densidades diferentes y formas de comprensión diferentes de esa relación entre las instituciones formadoras y las decisiones de las estructuras gubernamentales o de las propuestas gubernamentales respecto a la formación docente permanente. Es como una tarea, una nota al pie que amerita considerar cuando uno va pensando en clave territorial de los procesos. De la mano de eso viene otro punto de partida en el escenario de la formación permanente, amerita reconocer la necesidad de darle capilaridad a la capacidad gubernamental de hacer operacionalizable determinadas decisiones del orden político. Muchas veces los relatos, los marcos políticos han logrado avanzar en términos del relato oficial, en términos del relato que se va institucionalizando en los colectivos docentes, como ese relato pedagógico que aparece y que se va constituyendo, que tiene una distancia en las formas de que ese relato se convierte en prácticas
que configuren el oficio de enseñar, que configuren las prácticas de conducción en términos institucionales o en términos de la supervisión. Ahí hay una cuestión que nosotros lo vamos a poner después en algunas conclusiones o algunas notas en prospectiva que hacen a la generación del saber del Estado y de aquellos que cumplen funciones de decisores en términos de esas políticas públicas, que amerita pensar cómo se va generando síntesis entre la capacidad gubernamental de enunciar determinados enfoques y su materialidad en términos de prácticas que moldean, que subjetivan, en este caso, la tarea de la enseñanza, en este caso, el rol docente, el rol del director o el rol de la supervisión. De la mano con de ello, digo, volver, no sé si es volver el término, pero sí poner en la agenda de las tareas, cuando uno va pensando la formación permanente, el revisar la diversidad de modelos, de enfoques que coexisten en el planeamiento de esa acción formadora y advertir las distinciones, las diferencias, las capacidades, lo que habilita y lo que no le puedo pedir como habilitante a esos modelos o a esos enfoques. Ahí va, digo, el otro día en una conversación, Andrea Yao ponía, bueno, ahí va apareciendo también la diferenciación de la capacidad de la acción formadora que tiene un dispositivo o que tiene una estrategia formativa en relación a esos modelos y en relación a esos enfoques, ¿sí? Entonces, no tan solo ver la dispersión y revisar esa dispersión, sino también los criterios de selección y los criterios de legitimación de determinados dispositivos para determinados propósitos a los cuales no le puedo pedir o no puedo estar esperando determinados otros saberes producidos por esos mecanismos. Entonces, ahí hay algo del orden de revisar el campo de la didáctica profesional, el campo que configura los procesos didácticos, ¿sí? Donde van tomando decisiones o a través de van tomando decisiones aquellos facilitadores o formadores de formadores, que amerita establecer en la agenda de contenidos a trabajar en aquellos que asumimos la investigación o el desarrollo de políticas públicas de formación docente permanente. Y otra nota de cuestión a la cuestión es desarrollar procesos de formación permanente circunscritos a esa concepción del desarrollo profesional docente que supera la instancia de la carrera docente como la unidad decisora de los contenidos a establecer como prioritarios o necesarios en determinados contextos profesionales, institucionales y territoriales, ¿sí? Sino pensar esos procesos en términos de desarrollo profesional docente implicará la vinculación directa de la currícula de esa formación permanente en relación íntima con la trayectoria profesional. Y esto demandará pensar no solo el dispositivo en sí mismo, sino el dispositivo en diálogo o en sentido formativo del momento de esa trayectoria profesional, con las preguntas que amerita el momento de esa trayectoria profesional, las necesidades y las demandas de los roles y los puestos de trabajo y de los contextos institucionales en los cuales se desarrolla esa profesionalidad. Digo, un ejemplo que nosotros poníamos ahí como comentario al pie es, bueno, una de las cuestiones que progresivamente se van incorporando no solo son las temáticas transversales, sino en ese proceso de incorporando temáticas, las modalidades se incorporan a posterior de temas disciplinares. Bueno, esto significa no pensar la temática únicamente o la currícula de la formación permanente únicamente circunscripta a la disciplina o a los problemas de época, sino también a la configuración de los mismos tiempos de esa trayectoria profesional. Eso implicará pensar la singularidad de aquellos que son nobles en el puesto de trabajo, la singularidad en aquellos que tienen experiencia en el puesto de trabajo y están pensando
el ascenso en términos de carrera docente, aquellos que sus decisiones tienen impacto del orden áulico, del orden institucional o del orden territorial, ¿sí? Aquellos que participan o producen saber pedagógico territorial desde otras instituciones, como pueden ser en la provincia de Buenos Aires los IES o en otras provincias las unidades que trabajan en la formación permanente. Entonces también implicará pensar el rol del facilitador en términos de lo propio que está generando, que es un proceso coordinando, acompañando, provocando un proceso de desarrollo profesional docente, y que eso modifica el paradigma de donde uno mira la propuesta que va a diseñar, la propuesta que va a planificar, diferenciándola de las propuestas en términos de lo que podríamos llamar emprendedores curriculares. Dista, digo, sustantivamente lo que vamos planteando, vamos pensando desde este enfoque con una cuestión de innovación en términos noventistas, en términos de lo nuevo por validado per se, de que es sustantivo, que tiene singularidad y que tiene capacidad de afectación constructiva para con el otro en términos de profesionalidad, sino poder pensar ese sentido anclado en el contexto, en lo situado, en las dimensiones que atraviesa el sujeto al cual está destinado la propuesta, en su condición singular, profesional, de trayectoria, y en su condición colectiva, participando en un proyecto del orden escolar, del orden territorial o del orden también de la gestión gubernamental en el campo educativo, ¿sí? Esto complejiza el mapa de contenidos que podríamos priorizar. Estos no son los únicos contenidos, por supuesto, pero en un diseño o en una currícula, en un currículum de la formación permanente de los docentes. Sin duda, digo, el desarrollo de esquemas cognitivos y comprensivos disciplinares es parte de ese núcleo de sentido, es un irrenunciable en el cuerpo curricular de la formación permanente, pero no quede escindido, sino debe quedar atravesado, significado y contextualizado con otros contenidos que hacen a la complejidad del campo educativo. Complejidad, después nos vamos a meter una filmina más adelante, vamos a adentrarnos en el contexto de pandemia, que la hemos enunciado en la excepcionalidad del contexto de pandemia, pero que el otro día hablábamos en la mesa de trabajo, pero que aún no le hemos podido dar carnadura argumentativa de ese nivel de excepcionalidad, del significado y ese significante de la excepcionalidad como algo excepcional en sí mismo en términos históricos, ¿sí? O sea, la excepcionalidad de la excepcionalidad, ¿sí? Donde en general la excepcionalidad tiene algo o suele estar acompañada con algo de la expectativa en términos de esa mística de algo propositivo y de algo novedoso, bueno, constructivo en general, ¿sí? Y la pandemia, si hay algo, o la acción en contexto de pandemia vinculada con, bueno, después vamos a ver un poco más adelante, la formación permanente quedó, quizás no hubo decisiones estructurales de formación permanente, pero sí de acompañamiento, de producción de materiales, de reconfiguración de una forma de presencialidad, de esa excepcionalidad, tenía que reponer algo del orden de la mística, de la misma idea de excepcionalidad a la cual estábamos acostumbrados, o era lo que conocíamos, el patrón que conocíamos. Entonces, volviendo a los contenidos, digo, los desarrollos de esquemas cognitivos, y fíjense que para nosotros no son cognitivos únicamente, sino son cognitivos y comprensivos del campo disciplinar, quedan atravesados por esta complejidad que muchas veces es enunciada por el mismo colectivo educativo, por el campo educativo, por la gestión gubernamental educativa, pero que aún no es parte no solo del relato, sino de la aprehensión social
en poder asimilar, en poder comprender, en poder interpretar ese nivel de complejidad. Por supuesto, en las diferenciaciones, las lecturas sociales generales no tienen por qué ser las mismas lecturas de aquellos que estamos involucrados en el campo educativo, pero es esa capacidad que tengamos o que habilitemos o que abonemos a darle densidad a esa comprensión social, colabora también al lazo social respecto a las posibilidades de mejora, y esto es un elemento en las condiciones que se debe generar para los procesos de formación permanente de los docentes. Contenidos vinculados con los desarrollos de carácter emocional, de aspectos socioéticos. Cuando hablamos de carácter emocional, no estamos banalizando en la educación emocional que ingresó vinculada con esa lógica de mercado, esa ficcional de la emoción en términos de voluntades, sino de una vinculada con esa misma configuración de esquemas cognitivos y el manejo o la gestión de las emociones como conducción en las tomas de decisiones, como la juxtaposición también de escenarios en un mismo escenario, lo personal, lo grupal, lo colectivo, lo histórico, ¿sí? Lo prospectivo, la expectativa que cada uno y el grupo en colectivo tiene, y eso es parte del contenido a trabajar desde la tarea de la intervención docente. Aspectos del orden sociales y éticos y políticos culturales, no tan solo que de los otros, sino de los cuales nos han atravesado en la condición personal, en las historias personales. Las historias personales quedan atravesadas por las historias profesionales, pero las historias profesionales tienen grados de performatividad en las historias individuales, y esto hace a generar marcos de referencia, y esos marcos de referencia son contenidos a trabajar en los procesos formativos, son contenidos a explicitar, a identificar, ¿sí? A develar y a trabajarlos y abordarlos en forma crítica. Aprendizaje desde lo institucional, ¿sí? Pareciera una obviedad, y una de las cosas que cualquier proceso en acción formadora no debe correr es la condición de lo obvio, sino de lo explícito, digo, de esa producción de saber colectivo donde no hay preguntas incorrectas y donde no hay suposiciones no válidas, sino traer esas preguntas del orden del aprendizaje institucional, de la organización del trabajo y de la tarea de enseñar en términos de agente público, que parecen enunciaciones abstractas, necesariamente el currículum de la formación permanente amerita trabajarlo, no solo enunciativamente, sino en forma práctica, y esto es viendo las decisiones que van regulando esa condición de ser agente público, de conducir lo público, que también hace a poder pensar cuánto de ese valor público, de ese valor de lo común, queda inscrito en los procesos de formación permanente, en la elección de los temas a los cuales un sujeto, un trabajador de la educación se acerca a poder formarse, en qué momento de su trayectoria. Bueno, la condición de lo público también se expresa en la toma de decisiones y en las formas de aproximarse y de participar en los procesos formativos. Aprendizajes vinculados con la orientación personalizada, esto tiene que ver con mis propios intereses, pero en una mediación o en la búsqueda de cierta síntesis que hay que provocarla, que hay que facilitarla o hay que ponerla en formas de agenda, de acción de agenda, con las necesidades de las trayectorias, no tan solo profesionales, sino institucionales. Entonces, también empieza, amerita pensar las agendas de la conducción, las agendas de la supervisión, que contengan procesos de formación permanente, no solo a nivel programático, sino a nivel procesual y a nivel de no tan solo proponiendo, sino monitoreando, produciendo saber, sistematizándolo, haciéndolo como el orden de lo común, y ahí aparece de nuevo la condición de lo público, por ejemplo. La revisión y la mejora de los ambientes escolares, la vinculación con los equipos de conducción, los temas vinculares entre
los grados de profesionalización, los niveles de profesionalización, las tareas diferenciadas que hacen a los procesos de enseñanza, los procesos territoriales de lo que llamamos conducir el territorio educativo, deben ser agenda de esa, entendemos que es parte de la agenda de la formación permanente, que los procesos de normativa para configurarse como norma y por ende como procesos que inscriben la subjetividad la subjetivación de esos profesionales, amerita mediarlos, amerita intervenirlos, amerita resignificarlos en procesos comprensivos, y eso es parte de la formación permanente. Por supuesto, hay que, este ejercicio que estamos enunciando como un listado amerita un trabajo de planeamiento, un trabajo de ponderación, un trabajo de lectura situada, casi un trabajo etnográfico del campo pedagógico, el campo institucional y el campo de la gestión educativa de un territorio para poder establecer una agenda y después en procesos programáticos. En general, lo que estamos planteando es romper la lógica de rápidamente ir al proceso programático y no habilitar estas cuestiones que son constitutivas. Bueno, en definitiva, lo que estamos planteando es algo del orden de la modificación del sentido, ¿sí? de habilitar otras formas en términos conceptuales. ¿Qué nos pasó como notas de pandemia? Y le doy la palabra a Rafa para que cuente la experiencia que nos parece que desde ahí podemos conversar. La pandemia implicó, primero, esto de la situación excepcional, la excepcionalidad no conocida, o sea, no tan solo lo excepcional, sino lo excepcional no conocido, donde no voy a abonar a algo que todos hemos trabajado, pero que amerita todavía darle densidad a la comprensión de ese momento, a los modos de comportamiento que se fue resolviendo desde la gestión gubernamental ese momento, y para poder comprender también algunas cuestiones quizás del presente y de qué del presente habrá que ponderar en tiempos, como señalaba Ana, de alto nivel de complejidad, de esta tensión sostenida desde algunas posiciones respecto al valor de la institucionalidad, ¿sí? Del escolar como una institución, con la escuela, con la docencia, pero más allá de la docencia y más allá de la escuela. En principio hubo que recentralizar lo político como herramienta de cambio y mejora, eso se evidencia, y en el periodo del 2015-2019 hay un abandono y un reemplazo por algo de esto que decíamos del emprendedurismo curricular por un lado, y un abandono de los procesos de gestión y de gestión participativa. En la pandemia, en ese contexto, previo incluso a la pandemia, si ustedes recuerdan, en febrero ya estaba el Consejo Federal de Educación instalado en Chapalmalal, tratando de rearmar o recomponer una decisión o una forma de accionar que tenía que ver con los trazos, vinculados con los trazos de gestiones gubernamentales que hacen a procesos de concertación, a procesos de acuerdos más del orden federales, reconociendo reiniciando algo del orden del mapa de situación en un país altamente desigual, en sistemas jurisdiccionales altamente diferenciados y desiguales. No es lo mismo diferenciados y desiguales, ¿sí? Y antes del inicio de la pandemia, en el mes de febrero, se reponía esa centralidad de la gestión política, del diálogo político, como una herramienta, entendiéndola como una herramienta de cambio y mejora. Una intención, y en esa misma enunciación, de hacer un giro de sentido en términos de abandonar la programación tecnocrática focal instalada previamente a modelos más inclusivos. Y en ese contexto acontece la situación de pandemia e implica que en el marco de la urgencia lo que necesariamente lo que se fue instalando fueron formas estratégicas de orden universal, con lo que, beneficia, ¿sí? Vuelve a reponer
algo de lo que quizás el programa Nuestra Escuela u otras formas del orden de carácter universal, ya sea universal en las jurisdicciones, universal a nivel federal, se habían puesto a rodar y que habían sido experiencias sustantivas, pero ahora con un sistema interrumpido en su condición de presencialidad, que era una condición, una variable ordenadora de las prácticas sistemáticas del campo escolar. Entonces, esas formas estratégicas universales, lo que se observa, o lo que nosotros vamos observando, que lo que van logrando es instrumentar algo de la tarea de enseñanza, esa era la urgencia, esa era la emergencia, ¿sí? Que abonan y centralizan la posibilidad de volver a reinstalar esa instrumentalización, más que procesos de revisión o de revisión y de construcción de formas, de conceptualizaciones pedagógicas, ¿sí? O sea, instrumentar la tarea para enseñar en un marco de interrupción era lo urgente. Uno podría decir, bueno, quedó como el alcance, fue un alcance disperso, diverso, instrumentalización sí, y lo vamos a ver porque la producción de materiales, la producción de orientaciones y el acompañamiento era la expresión de ese tiempo de excepcionalidad, pero dándole un volumen a no solo en reponer la escena escolar, sino también a generar nuevos conocimientos en contexto que aparecían nuevas mediaciones, otras formas de organización, otras formas de vinculación y agrupamientos de trabajos ocupados en pensar cómo instrumentar esa tarea que en la inmediatez de los tiempos generaban nuevos saberes. Hay una tendencia a reducir los costos, que era la lógica macrista, a fortalecer las estrategias inclusivas, ¿sí? Hay una variación, un giro respecto a esa idea de la formación permanente, del accionar gubernamental respecto a la organización del trabajo docente, podríamos decir. Y por ende, de abandonar esa línea programática vinculada con la evaluación, vinculada con el resultado que se había instalado entre el 2015 y el 2019, a recolocar la experiencia escolar, y eso es potente en el marco de la pandemia, el concepto de experiencia escolar, ya sea enseñando, aprendiendo, conduciendo, en clave de la toma de decisiones. Me parece que hay una riqueza de ese periodo que toda la accionar ameritaba explicitar algo de la toma de decisiones en distintos momentos, a veces previamente a la acción, a veces durante la acción, a veces a posterior de la acción, como revisión de lo que se había hecho, pero aparece, de nuevo se repone la vinculación entre la propuesta de la reorganización del trabajo, la propuesta de la producción de conocimiento vinculada a la toma de decisiones. O sea, podríamos hablar que acontece ese giro de sentido en relación a ese 2015-2019 que desguazaba, que banalizaba, que licuaba ese saber político, pedagógico como herramienta de cambio. Entonces, en la complejidad, señalaba, hay tiempos sustantivos, ese periodo de pandemia tuvo para las gestiones y las tomas de decisiones en cualquiera de los niveles de conducción, tuvo la complejidad no solo de romper la lógica del tiempo anterior, sino de coexistir en tiempos disímiles y a veces que se tensionaban en lo que se podía hacer, en lo que se necesitaba hacer y en lo que efectivamente se hacía y se producía. Con una singularidad que es una explosión, ¿sí? una dimensión, un desarrollo en una dimensión inusitada respecto al campo de producción de datos y de la intervención de la producción de algoritmos que van regulando no solo la comprensión de la realidad en su totalidad, sino también los modos de intervención, en este caso del campo educativo. Y eso es un gran tema y asunto a trabajar en la actualidad respecto de la agenda de las políticas de formación permanente, ¿sí? Que tiene que ver con la producción de datos, con los algoritmos de esos datos en términos de las formas de comprensión y
esa economía del conocimiento y los grados de autonomía de esa economía de conocimiento respecto a los procesos formativos, ¿sí? Bueno, por ahí es como el primer pantallazo que queríamos compartir con ustedes. Rafa, ¿te parece compartir la experiencia? No sé si hay preguntas, hay cuestiones ahí para conversar, o vamos directamente a la experiencia para después por ahí retomar y hacer algunos tejidos. Si les parece, avanzo con la presentación y dejamos al final un espacio de intercambio. Dale. Continuando la exposición de Claudia, complementándola, les vamos a compartir una experiencia de formación de equipos directivos de escuelas secundarias que llevamos adelante en Pilar el año pasado con la universidad, que buscamos que tenga incorporado como fundamentos, como en su propuesta, bueno, algunos de los lineamientos y los señalamientos que fue formulando y comentando Claudia. Pasá a la siguiente, si querés, Claudia. Hay un programa había un programa en algún momento, de lo que había también un Ministerio de Educación, que llamaba Sigamos Estudiando, que buscaba la articulación entre universidad y escuela secundaria. La UNIPE propuso en el marco de ese programa de extensión, digamos, una articulación no solo de trabajar con tutorías, acompañamientos y orientación vocacional para los alumnos del último año, sino también de articulación con las escuelas secundarias, pudiendo brindar un programa de formación y de formación y capacitación en servicio. Este programa, nosotros cuando lo formulamos de manera organizada, coordinada con las inspectoras del distrito de Pilar. Quiero especialmente destacar a Mirta Gavilán, que fue clave para que esto se pueda desarrollar, con lo cual nos permitió que esa formulación de la propuesta esté acompañada también desde el equipo de inspección y puedan ser convocadas todas las escuelas públicas del distrito. El programa Sigamos Estudiando funcionó en el 22 y en el 23 en este distrito. Nosotros lo que detectamos en el 22 fue primero un acompañamiento a una serie de escuelas que tenían especiales dificultades vinculadas con la salida de la pandemia y volver a la presencialidad. Y ahí detectamos, y también con un trabajo con el resto de escuelas, que había todo un trabajo en la vuelta a la presencialidad de retomar algunas cuestiones organizativas y de convivencia de la propia escuela secundaria, cuestiones que se habían en algún momento alcanzado o más o menos formulado y que la situación de aislamiento había vuelto a un grado anterior o a presentar algunas dificultades. Así, en ese intercambio que organizamos durante el 22, tanto con escuelas como con los equipos de inspección, fuimos formulando una propuesta que durante 2023 proponga algunos lineamientos formativos al mismo tiempo que esos lineamientos se correspondían con problemáticas y con situaciones que atravesaban las escuelas. Pasemos a la siguiente. La idea era, en esta propuesta de formación de equipos directivos, de formación en acción, era poder articular los temas que íbamos trabajando con situaciones que ellos iban teniendo que resolver en sus propias prácticas, con preocupaciones que ellos traían, con problemas que ellos traían, y ellas, debería usar más el femenino, que eran mayoría, ¿no? Las directoras, la formación estuvo dirigida a todos los equipos directivos, mayormente conformados por mujeres, así que vamos a usar el femenino.
Y el esquema que fue tomando fue plantear una serie de temáticas formativas en encuentros de 3 horas, en las cuales en alguna parte se desarrollaban esos temas de manera un tanto más conceptual y después se articulaban con situaciones que surgían de las prácticas de las directoras o de las vices o secretarias que formaban parte del encuentro. En la parte más conceptual teníamos invitados o coordinadores que daban alguna charla o cuestión particular para profundizar, y había una segunda parte, hay que ver cómo se organizaba cada uno de los encuentros, en que se trabajaba más en forma de taller y buscábamos trabajar esa problemática en relación a la situación y a lo que acontecía en cada escuela al interior de cada equipo. Pongamos la siguiente. En el esquema de planificación de esta formación se formularon 9 encuentros. La idea era tener 9 encuentros a lo largo del año sobre 3 ejes, que fueron los que más aparecieron mencionados en ese 2022 y en el trabajo con las inspectoras como problemáticas que estaban teniendo las escuelas. Un primer eje vinculado con la planificación y la organización. También ahí trabajamos cuestiones de evaluación institucional que surgían. En la vuelta a la escuela, muchos de los equipos directivos estaban de vuelta trabajando. ¿Cuántas aulas tenían? ¿Cómo ponían a los chicos en las aulas? ¿Cómo ponían a los docentes? Completaban el equipo docente de sus colegios. ¿Cómo cubrían horas que no estaban cubiertas todavía? Y bueno, había cuestiones de organización, algunas de ciertas cuestiones más básicas que estaban insumiendo muchísimo tiempo de los equipos directivos en ese 2022, comienzo del 2023. Había un segundo eje que tenía que, y nos pareció importante darle algún trabajo durante la formación. Un segundo eje tuvo que ver con el tema de la convivencia escolar. Se planteaba en la vuelta al aula situaciones de conflictos que aparecían en el barrio o en redes sociales. Claro, entre el 2020 y 2021, lo que es consejo de escuela, consejo de convivencia, centro de estudiantes, u otros dispositivos que van teniendo las escuelas para ir tramitando los conflictos que se van dando como en cualquier comunidad, había que volver a aceitarlos y volverlos a poner en funcionamiento. Y ahí también, aparte, aparecían nuevamente cuestiones novedosas que se iban planteando al interior de las escuelas, al mismo tiempo de tener que reflotar esas cuestiones previas. Era también otra de las grandes preocupaciones y de lo que consumía mucho tiempo de los equipos directivos, cómo abordar cuestiones de convivencia y de trabajo entre grupos de estudiantes en la vuelta a la escuela. Rafa, ahí sí. Una de las cuestiones novedosas, novedosas en el sentido que había que advertirlas, era que no solo la convivencia implicaba el repensar o el analizar cómo intervenir para con los estudiantes, sino sustantivamente con las familias, porque en el tiempo de pandemia, por supuesto, la convivencia no era escolar o era escolar de otra forma, pero había convivencia, siguió la convivencia y las familias estuvieron asumiendo formas de resolución de esa convivencia que quedaba más supeditado en lo comunitario o en los espacios familiares compartidos entre vecinos, con lógicas que por supuesto no eran las escolares. Y hoy la demanda de los directores de recomprender esas lógicas comunitarias y hacer dialogar las lógicas comunitarias con esa convivencia escolar que decía Rafa que había armado, ese mapa previo a la pandemia, ameritaba nuevas herramientas, ¿sí? Ahí también se da como mucha dispersión y mucha intuición en cómo operaba ese docente respecto a la convivencia, que más que escolar, era en el ámbito escolar, pero era de orden comunitario, de formas comunitarias que se involucraban con más fuerza que en otro momento. Perdón.
Bueno, viene el aporte. También, obviamente, con los equipos docentes que también tenían que retomar y ir armándose, organizándose nuevamente, ¿no? Y un tercer eje tenía que ver con la enseñanza en la escuela secundaria, retomando preocupaciones o intereses de cómo fortalecer los proyectos educativos para brindar una formación potente y significativa a los estudiantes que estaban atravesando en esa instancia. El desafío de la formación, bueno, la planteamos en nuestros 3 ejes, esos 9 encuentros, entre encuentro y encuentro había un aula virtual en la cual circulábamos materiales y la posibilidad de intercambios. Cada eje tenía 3 encuentros en la planificación y algo de eso fuimos pudiendo llevar adelante. El desafío también está en que en la planificación estos 3 ejes, cuando hacemos una capacitación en servicio, estos 3 ejes, uno los distribuye a lo largo del tiempo y del año, y en realidad al equipo directivo se le plantean los 3 al mismo tiempo de manera simultánea y los tiene que ir afrontando de manera inmediata. Bueno, ahí estaba la parte del taller como para ir pudiendo mechar y pudiendo incorporar preocupaciones y prácticas cotidianas en relación a los conceptos o los temas que se iban trabajando. También para la universidad esto es un aprendizaje sumamente rico y muy valioso, porque todos los docentes que iban a dar las charlas tenían una instancia de intercambio sobre los temas que estaban trabajando vinculados con las prácticas directas de esos equipos directivos, con lo cual tenían un ida y vuelta de los conceptos que estaban desarrollando y las prácticas que confrontaban ahí, sumamente rico que enriquece, me estoy reiterando, pero que fortalecía todo ese proceso de formación permanente. Y al mismo tiempo, voy comentando algunas cuestiones que fuimos sacando de ese proceso que nos parece valioso. Surgían en esos intercambios elementos de los equipos directivos que de pronto a los especialistas o a los que trabajamos desde el ámbito de los universitarios o desde otros lugares del sistema, se nos estaban escapando respecto a las realidades cotidianas de las escuelas. Entonces, hay veces que nos quejamos a veces con los docentes, qué catártico, venimos a trabajar esta formación y se ponen, bueno, mirá, ese catarsis, hay un montón de conocimiento y de situación, de problemática, que ese director o esa directora te está expresando en esa preocupación que tiene y en esa dificultad para abordarla, que vale la pena tomarlas, escucharlas y darles un lugar para reflexionar, para profundizar y para trabajarlas, que de pronto uno como especialista quisiera poder rápidamente dar herramientas y salir adelante, pero que en realidad requieren, tomarlas para poder seguir trabajando y compartirlas con otros. Bueno, parte de lo valioso de este proceso también es, ahí está el puesto en alguna de las consideraciones, la propuesta proponía un trayecto formativo entre pares profesionales que estaban llevando adelante su tarea. Estábamos compartiendo la formación con las personas que más sabían de las instituciones o de las personas que más sabían sobre lo que acontecía en sus escuelas, con lo cual había un conocimiento ahí sobre el acontecer institucional que nosotros nos parecía que tenía que ser texto, que tenía que ser superficie de la cursada que estábamos llevando adelante. Conceptualmente, lo que se iba buscando era pensar que el proceso de formación no era para la práctica, sino en la práctica. O sea, lo formativo era trabajar en la práctica. Eso resultaba con diferente dificultad para quien era facilitador, que se tienta rápidamente a responder, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo mejoro? Como si fuese una cuestión axiológica, así, una del orden de aplicación, y acompañar el tramitar en comodidad de que muchos de nosotros, es parte de la rutinización del trabajo, accionamos
una convicción de un criterio y esos altos para tomar los criterios, para revisar ese criterio, para poner en común el criterio, para reponderar el criterio, pocas veces entra en la agenda de gestión administrativa, en la agenda organizativa. Entonces, ahí había como la búsqueda sostenida de un equilibrio entre esa temporalidad que traía el director, la temporalidad que traía el facilitador en su preocupación y ocupación por que algo se mueva del argumento profesional, y el amasar la práctica en sí mismo. Por supuesto, hay algo que Rafa señaló, que no es menor, que es la decisión de armar el grupo en formación coincidente con un grupo de trabajo, que no era la escuela, sino el trabajo que nos convocaban o el ámbito que nos convocaba era el territorio educativo. Que hubo que elaborar mucho, darle mucho lugar al territorio, también para que no sea el territorio de gestión del educativo, sino el territorio de esos comportamientos de lo educativo. Digo, fue tan formativo para en este caso, los directores, como también aquellos que son facilitadores, y amerita, del orden que en general cuesta o no está instalado en las prácticas, esa mesa, no de planificación del cronograma y de la agenda de los facilitadores, sino esa mesa de qué me pasa a mí con ese tiempo que el otro necesita para sacar la densidad o para objetivar el criterio que está poniendo a jugar como criterio profesional, para tensionarlo, para habilitarlo de otra forma, para poner la posibilidad diferente. Digo, empieza a ponerse en la agenda de una política pública de formación permanente también al facilitador, ¿sí? Que en general no se lo piensa como tal, como es necesario, de lo programático. Perdón. Bien, no. Y vinculado con esto, esta concepción de que la reflexión es como parte de la actividad del equipo directivo, esto que en una actividad de formación con directores los poníamos a dibujar un director en acción. Cuando dibujan un director en acción ponen gente haciendo todo el tiempo cosas. Y es poco la posibilidad de poder reflexionar sobre sobre cómo se va respondiendo y cómo se va interviniendo a las distintas situaciones que se van planteando. Y cómo hay un conocimiento puesto en práctica en esas intervenciones que vale la pena ser recuperado, destacado y valorado y analizado para poder mejorar futuras intervenciones o valorar también intervenciones que de pronto uno no termina de darse cuenta cuál fue el nivel el resultado positivo que han tenido por estar permanentemente en situación de actuación. Y la otro elemento, es, un poco en el punto 3, algo que decía Claudia al comienzo, no se trata simplemente de una formación inicial y bueno, la vamos complementando en la formación después, sino que van apareciendo situaciones novedosas y problemáticas novedosas que requieren una formación que vaya acompañando y reflexionando y enriqueciendo las intervenciones de los equipos directivos, en este caso, sobre esas situaciones institucionales que se les van planteando. Pasemos a la siguiente, Claudia. Ahora bien, lo que es poder reflexionar con otros, poder intercambiar con otros, requiere un ejercicio. Uno no lo hace, bueno, ahora reflexionamos y le sale. La comparación que uno hace muchas veces es, uno no dice, bueno, hoy empiezo a hacer gimnasia y lo primero que hago es correr 20 kilómetros. Uno exige, cuando empieza a hacer algo, una ejercitación, exige poder ir aprendiendo y poder ir adaptando modalidades y formas de pensar a ese esquema nuevo de ser reflexivo. No sé si estoy siendo claro. Lo que quiero decir es,
de pronto vienen estos directores y directoras que están acostumbrados a estar todo el tiempo dando respuesta, que están acostumbrados todo el tiempo a estar accionando e interviniendo y tratando de resolver cuestiones. Nosotros les proponemos en un espacio colaborativo, bueno, vamos a poner una pausa sobre la práctica, vamos a pensar algunos elementos y problemáticas, y cuesta, porque es un ejercicio diferente en la modalidad en que se aproximan a las problemáticas cotidianas. Toman otra perspectiva, otra distancia, y requiere otro tipo de trabajo intelectual sobre los problemas que están teniendo. Así como les pasa a las directoras, nos pasa a todos los docentes cuando es otro tipo de trabajo distinto al cotidiano, que requiere ejercitación. La reflexión requiere, para poder profundizarla, para poder llevarla a términos más enriquecedores, una práctica sistemática en su desarrollo. Si no, esa capacidad de reflexión tiene la posibilidad de ir perdiéndose y requiere de vuelta una gimnasia para poder recuperar músculo en sus posibilidades. Lo mismo... Perdón, Rafa, y esa musculatura de la que habla Rafa no es una musculatura únicamente a título individual, no es propiedad privada de los sujetos que ocupan los puestos de trabajo, en este caso de la función de la conducción directiva, sino es un músculo de sistema. Entonces, también los espacios o los interespacios iban generando o tenían la intención de ir generando determinada musculatura para que se vaya habilitando, por ejemplo, en el marco de las urgencias o de la agenda administrativa de la supervisión, y que algo del orden de lo que pasaba acá acontecía a ser contenido de trabajo de los propios equipos de supervisión, no de otro curso o de otra estrategia con el mismo equipo de directivos, sino que pasaba a ser parte, propiedad y producción pedagógica y contenido de una agenda más del territorio. Sabemos que las supervisoras también tomaron esa producción y la pusieron a jugar con otras entidades. Hoy yo nombraba los CIEs. Bueno, acá está el compañero que conduce el CIE del territorio de Pilar. Bueno, era parte de lo que otros actores de roles facilitadores con otros dispositivos o con otras estrategias abonaban a otros objetivos, pero que iban dándole esa musculatura que da cuenta de un ejercicio que se va instalando progresivamente con la complejidad que ello amerita, porque cómo entra la vida con el mismo valor de otras cuestiones que históricamente configuraron la escuela. Y ahí empieza la puja de la formación como acción formadora en el ámbito del trabajo. Perdón, Rafa. No, y esto también se apostaba a un trabajo colaborativo, entendiendo que entre pares que atravesaban circunstancias parecidas o similares, iba a haber un intercambio también sumamente enriquecedor sobre cómo se afrontaban, se resolvían o no se resolvían o se planteaban los problemas. Ahora bien, para eso había que tejer una confianza entre los que estaban ahí, porque una confianza que tenía que ver con que vamos a generar un clima a lo largo de este proceso formativo que me permita a mí plantear las dudas y los problemas que estoy teniendo, que se los comente a otros, que pueda escuchar a otros que me iluminen sobre esas problemáticas. Voy a poder compartir las debilidades que estoy notando y las fortalezas también, pero las inquietudes, las preguntas que se me van formulando en el cargo. Las inspectoras, va a estar dado el clima para que no me vengan a decir simplemente el deber ser, sino, bueno, mirá, está bien el deber ser, lo entiendo, pero yo necesito acá poder pensar con vos algo más allá del deber ser para entender en profundidad las problemáticas que estoy acá. Bueno, y eso requiere tiempo y confianza para desarrollarlo. En ese sentido hablamos de poder sostener un proceso a lo largo de un tiempo que asegure el enfoque ese. Concretamente en esto, en términos de
del desarrollo de los encuentros que hemos tenido, Claudia estuvo a cargo del primer encuentro allá a comienzos del 23 y era un silencio en que apenas se levantaban manos y se decía algo y en la parte de taller se daban más lavadas de las situaciones institucionales. Y a lo largo de los siguientes encuentros cada vez se fue pudiendo profundizar más esas situaciones y esa confianza y ese intercambio. Y no fue que la primera dinámica estuvo, bueno, capaz que en la primera dinámica hubiéramos... No, mirá, es algo que tenés que mostrar con experiencia y con tiempo sostenido que se van a dar el clima de trabajo colaborativo y enriquecedor para que eso se pueda construir. Y sin ese proceso no hay manera. Si nosotros mañana quisiéramos aplicar este mismo dispositivo en otro lugar y esperar que en el primer encuentro ya haya un trabajo altamente colaborativo, requeriría de tiempo, no hay manera. Eso requiere constancia y tiempo. Por algo hablamos de formación permanente. Bueno, volviendo al cuadro al comienzo que sostenía Claudia, ¿no? Por algo hablamos de formación permanente, por algo decimos que estos temas son propios del quehacer profesional de los equipos directivos, no son cuestiones ajenas o cuestiones que enriquecen el trabajo, son cuestiones propias del trabajo. Sí, vamos a ir, te dejo un poco más del cierre. Eso lo podemos dejar, digo, acá lo sustantivo, me parece que la intención política de esta forma que se convierte en contenido, que ahí aparece como la acción formadora, facilitadora, abonaba a esta idea de que la escuela, hoy hablamos con Rafa, bueno, de este proceso en el contexto actual, que a veces los tiempos son los distiempos, ¿qué es lo irrenunciable, como ideas irrenunciables? Bueno, una de las cuestiones que se buscó sostenidamente, buscar la idea de que la escuela es de la comunidad y que necesita reconocerse como unidad formadora, pero que también el saber construido de los directores es del colectivo de conducción de un territorio. Por supuesto que eso está circunscripto a una política, una estructura, un sistema. Supera al mismo sistema cuando hay apropiación de ese colectivo de profesionales en términos de las tomas de decisiones, en términos de la defensa voy a sacar el compartir porque así, digo, podemos vernos y los puedo ver antes de terminar la filmina, en términos de avanzar en esa ecuación del buen gobierno y la democratización de las instituciones, que por supuesto, si hay algo que le cuesta y siempre se tensiona el sistema educativo, es la capacidad del tiempo, la capacidad del recurso, la capacidad, el tiempo es finito, las condiciones son móviles todo el tiempo, hay una necesidad de leerse en la juxtaposición, ¿sí? Hablamos de la heteronomía en términos Foucaultianos, la juxtaposición de planos, de intereses, de urgencia, ¿sí? La cuestión es cuando la urgencia siempre es la misma y esos procesos de formación permanente no pudieron abonar algo del orden de disipar qué es lo urgente, lo necesario y habilitar otras formas de estar y de hacer en la institución. Y que aquel que asume transitoriamente esa función facilitadora, nos toca a nosotros, pero todo el tiempo hacíamos el ejercicio de que el director se sienta como facilitador, también pueda comprender de esa necesidad de reflexionar sobre sus mismos modos de intervención. Pensar esto como política pública sería como otra conversación bien interesante, bien necesaria, en las cuales nos tenemos que involucrar, cómo hacer estos procesos que no sean experiencias territoriales focales, sino que se vayan haciendo como formas de hacer en los territorios los procesos formativos, porque la escuela es formativa de otra forma. Entonces no es que deja y suspende su capacidad y su acción de afectar al otro. Está afectando. Acá lo que estamos poniendo en revisión es la forma de afectación y los sentidos que generan esa forma de afectación y por ende
los climas que van habilitando para habitar las escuelas, ¿sí? En este caso, en un contexto como el conurbano bonaerense, con las complejidades y las virtudes, porque también hay algo de ese, digo, fue un espacio para reconocer todo lo que se hacía, todo lo que se pensaba y las virtudes, incluso las virtudes que quedaban a título individual para apropiárselo en forma colectiva. Bueno, por ahí era lo que tenemos ganas de compartir y habilitamos a que piensan, que opinan, preguntas, intercambio en el tiempo que nos va quedando. Ahí, a ver, ahí en el chat, creo, compañeros que fueron interviniendo. Bien, Sole, gracias por participar. Mariana, si estás por ahí, podés desmutearte y participar, contar otras experiencias, algunas otras intervenciones o preguntas que nos ayuden a seguir pensando esto. Queda mucho por caminar. Buenas tardes, los saludo desde acá, desde Montevideo, Uruguay. No sé si se acopla mucho el sonido. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, primero agradecer la invitación que mis amigos, compañeros, colegas del doctorando en educación por esta invitación. Me parece altamente nutritivo tener estos espacios y estos espacios que nos acercan entre países. Nosotros yo tengo la coordinación del Centro de Formación Permanente en el área, en la dimensión administración y organización del centro. Hay una coordinación general y 4 coordinaciones. Una de ellas es la que les comenté. Y bueno, nosotros estamos, no sé si tienen noticias de lo que está pasando en las políticas educativas uruguayas, en un proceso de transformación curricular integral competencial. Y bueno, es un proceso bastante complejo a nivel de lo que, como decía hoy, de la política educativa, para algunas comunidades complejo, no bien recibido, para otros acertado, y comenzando a incluir estos trabajos en lo cotidiano, pero no es fácil. ¿Sí? Como todo proceso de implantación, con algunos colectivos docentes que han colaborado y lo entienden como pertinente, otros no, que les voy a hablar a ustedes, que han atravesado también transformaciones y reformas, pero bueno, nosotros estamos en este proceso. Y dentro del Centro de Formación Permanente, acá en Uruguay, estamos trabajando formaciones diferentes, entre ellas desde escritura académica hasta cómo planificar en una instancia con elementos de la competencia en la escuela. Y lo que recibimos es lo que comentaban Rafael y Claudia. Necesitan hablar, necesitan un espacio de comunidad, de colectivo, donde puedan expresar primero sus experiencias, sus inquietudes, todo este miedo que están teniendo de no poder cumplir la tarea cotidiana desde una óptica diferente, ¿no? Desde la planificación en competencias, cuando el programa ha cambiado tanto. Entonces, estamos tomando esta sensible necesidad que tienen de poder, en un ambiente de bajo riesgo, tratamos de que sea de esa manera, para generar futuras comunidades educativas, ¿sí? Para que se pueda atravesar de la mejor forma posible este proceso, que además mira más que nada las rutas de aprendizaje, no las rutas de enseñanza. ¿Sí? Se focaliza como centro en el alumno, que siempre fue nuestro centro, pero bueno, en otros tiempos estuvimos más focalizados sobre las rutas de enseñanza y ahora estamos haciendo más hincapié en las rutas de aprendizaje de los alumnos. Y me parece fundamental esta experiencia que comentaba Rafael
articulada con la convocatoria que hace Claudia, ¿no? Políticas de Estado o temas de agenda. Yo creo que en realidad lo que nos está sucediendo en América Latina, no sé si particularmente en América Latina, pero ustedes saben que la enseñanza es un botín político, lamentablemente, y que no podemos escindirlo de la política educativa que nosotros los docentes establecemos. Y esto que plantea Claudia, de tomar el centro como eje, para que el centro sepa que puede tener cierta autonomía, evidentemente respondiendo a una institución, a los ejes educativos que se imponen, pero que tenga esta autonomía de poder, de gobernabilidad, ¿no? De poder decir qué es lo que sucede, cómo lo articula, cómo lo comparte y cómo hace, cómo baja ese producto educativo a los estudiantes, cumpliendo con los perfiles de salida que se han establecido en las políticas públicas. A mí me parece un trabajo sumamente interesante, que están haciendo desde UNIPE, y de poder convocar a docentes con diferentes perfiles, y de diferentes lugares de nuestro continente, como para poder seguir intercambiando y conversando sobre todo esto. Ahí en la línea de lo que dice Sandra, una de las cosas, uno de los contenidos que nosotros como facilitadores nos fuerza a trabajar es cuál es la producción de saber estatal que se va generando en estos procesos de formación permanente. En general eso aparece como inaugural o en calidad de propiedad privada de quién es funcionario o quién ocupa un lugar decisor, y no como esa musculatura que decía Rafa, que además no tiene por qué ser resuelto, por supuesto, en el dispositivo de formación permanente, pero sí tiene que ser una información que genere para otros en la toma de decisiones en los procesos de política pública. Entonces, también, digo, acá era un territorio, bueno, ¿qué se generó en términos de formación estatal, en términos de formación de agentes, en sus distintos niveles de gestión? ¿Sí? Y nada, también ahí Daniel, en el chat preguntabas, ¿el trabajo reflexivo se recupera en los registros o sistematización del trabajo cotidiano? Rafa, ¿querés contestarle? En el término de los inspectores, teníamos una mesa con inspectores para ver qué es lo que pasó ahí, y seguía pensando en esa lógica del saber estatal que decía. En lo concreto del grupo de directores, Rafa. Mira, justo estaba pensando, había una de las actividades, yo diría que es al revés, partíamos de ciertos registros o búsqueda de sistematización para poder desarrollar sobre eso una reflexión. Me acuerdo de una actividad que trabajábamos en relación a gestión pedagógica, y bueno, y gestión pedagógica, ¿cómo entendemos la gestión pedagógica? Y todos saltaban con el libro de Graciela Frigerio y la gestión pedagógica, administrativa, las dimensiones, bla, bla. Y cuando les íbamos a preguntar, bueno, está bien, ¿qué es lo que hacen ustedes en lo cotidiano como gestión pedagógica? Aparecían una serie de intervenciones. Bueno, me quedé con... el profe necesitó tal cosa y lo cubrí para que lo pueda hacer, o que charle con tal persona, o conseguí que la conexión... Bueno, mencionaban otro tipo de intervenciones muy particular. Bueno, me quedé hablando en el pasillo con tal persona y aproveché y ahí le dije cómo tenía que trabajarlo. Bueno, describen una serie de trabajo cotidiano no suficientemente valorado ni sistematizado, porque de pronto no estaba tan claramente recuperado en las conceptualizaciones previas, que en el trabajo, que a partir de poder compartirlo en ese trabajo colaborativo y trabajarlo, generaban algún conocimiento y reflexión sobre esa práctica. Así que si vos me preguntás, Daniel, cómo era esa situación, yo diría que era al revés. A partir de alguna propuesta
de registro de trabajo cotidiano, se sistematizaba determinadas intervenciones y podíamos producir reflexión sobre las mismas. Y ahí identificar qué criterio estaban tomando, si era para alguna persona o ese criterio, qué volumen le había dado al grupo de profesores de un área o de un turno. Y de pronto lo que parecía una intervención artesanal o puntual tenía que ver con ser director en la escuela secundaria de Pilar en el 2023. Con una modalidad que tenía que ver con esas circunstancias, con esa escuela, y que valía la pena reflexionar para a partir de ahí ver más cosas, ¿no? Digo, en eso, la alternancia de participación de los inspectores también les modificaba la lectura del inspector, por default, no era el objetivo central del dispositivo, de la experiencia que estamos generando, pero habilitaba a otro tipo de lecturas o a la demanda, a veces del equipo de conducción, o a poner en agenda estas cuestiones, no importa si lo resolvía después con nosotros. La cuestión es que entraba, se visibilizaba algo de ese orden de la producción de saber institucional. Y sí, lo que buscaba el dispositivo formativo es poder continuar después ese trabajo y poder volver a la escuela después de eso. Algún tipo de actividad o seguimiento o formulación de proyectos hacia fin de año para el año siguiente, algún tipo de continuidad sobre esa intervención que se había sistematizado y analizado. Romina en el chat pregunta si la experiencia que socializaron se marca dentro de un dispositivo formativo colegiado, es acompañamiento pedagógico, podríamos acceder a la relatoría, bueno, me gusta por demás interesante. En La Pampa, ¿estás por ahí, Romy? ¿Querés contar vos en La Pampa cómo vienen trabajando? ¿Podés desmutearte? Hola, ¿qué tal? Dale. Media tímida, pero bueno, nada. Nosotros que hemos, a partir de la creación de la red PAM, digamos que sería dentro de la planificación central el organismo que tiene a cargo la evaluación de las propuestas formativas, ¿no? Empezar por ahí a tener un registro de cuáles son las instituciones oferentes que brindan capacitación docente. Bueno, veíamos que hay múltiples, ¿no? Tipos de dispositivos, seminarios, ¿no? Cursos, digo, todas las categorías que hay, y bueno, y nos parecía sumamente interesante la experiencia que relatan los chicos de dispositivo, es un dispositivo colegiado claramente, y porque en la bibliografía que por ahí nosotros tuvimos acceso, la verdad que es uno de los menos desarrollados, o no hay muchas experiencias en el país, por lo menos experiencias sistematizadas. Entonces, nada, me gustaría saber si podría tener acceso a esto, a alguna narrativa sobre la experiencia, que repito que es por demás interesante porque creo que se inscribe de lleno en lo que sería la formación docente situada, ¿no? Con anclaje institucional. Sí, después podemos compartir algo breve del proceso. Ahí, Romy, ustedes en La Pampa tienen una experiencia interesantísima, de la cual aprendemos mucho, vinculada al ascenso de carrera. Digo, algo parecido en términos de cuando hacen ascenso de carrera. Y ese sí, los concursos de directivos, sí. Exactamente. Ahí hay mucho también de la misma idea. Digo, en La Pampa hay una relación de un proceso de formación permanente vinculado con los concursos. Totalmente, y que tiene que ver con esto que bien planteaban los expositores, ¿no? Del tema de acompañar las trayectorias específicas, en este caso acompañar la formación permanente de directivos, sí, tal cual. Aparte, uno está trabajando con la gente que sabe más que uno de lo que está aconteciendo en una institución. O sea, eso lo tiene que partir también de esa premisa. O sea, digo, yo me presentó Ana, especialista en escuela secundaria, título, bla, bla. Claro, ahora bien, de la media 34, sabe mucho más el director de la media 34 que yo. Podemos brindar herramientas, elementos conceptuales para pensar más, etcétera. Ahora, él conoce a Robertito, a Josefina, o ella, digo, a su maestra de práctica del lenguaje, a su profesora de práctica del lenguaje, cómo se articulan y eso. Entonces, si yo en un proceso formativo no reconozco ese conocimiento del otro, bueno, voy a quedar capturado por una cuestión narcisista de que digan qué lindo que soy, cómo sé de cosas,
pero no lo voy a ayudar a él, junto con todos los otros de las distintas direcciones, a poder fortalecer su ejercicio profesional, que es lo que uno busca con este tipo de dispositivos. Claro. Y a que lo haga con otros, o sea, ese ejercicio de facilidad, uno aprende también en la experiencia en la cual estuvo participando, entonces también ahí empieza a aparecer la concepción de esta unidad, la escuela como unidad formadora. Cuando yo participé, Claro. poder identificar cuáles son, esto que dice Rafa, mis saberes, mis vacancias, y después empieza a dialogar con el tuyo, porque había una decisión ahí organizativa que fue costosa, que fue decisión, ¿sí? No fue casualidad, fue decisión de establecerlo con un grupo de trabajo. El grupo de trabajo, la escuela circunscribe el grupo de trabajo, pero muchas veces la dinámica de las reuniones o los encuentros de directores es la agregación de colegas que comparten una función en un territorio, pero no por eso son grupo de trabajo. Entonces, ahí había que, por eso yo creo que lo no enunciado era mucho más potente o intentaba tener mayor potencialidad formadora que el mismo tema sobre el cual estábamos discutiendo. La desigualdad educativa, la resistencia, digo, la forma de aproximarse al concepto de acceso a la escuela o desgranamiento y qué pasaba y qué tomaba la decisión y cómo eran las lecturas institucionales. Volver a ver cuál era la lectura que tenían mis docentes acerca de y qué hacía yo con eso, y que en el medio hice un montón de cosas. No es que había no intervención, esto que decía Rafa, hay mucha intervención y a veces esa intervención es no diversa, sino es dispersa. Entonces, darle unidades de sentido que también abona a hacer más grato la complejidad de conducir instituciones. Nos puso todo el tiempo, cada encuentro nos ponía como formadores pata para arriba lo que suponíamos, pero había como que trabajar mucho en el equipo formador, cuáles eran los sentidos o los núcleos de sentido y los marcos por donde había que como que sostener algo de ese orden del encuadre, que no era un encuadre para prescribir, sino para habilitar algo de ese orden. Nos puso fue muy formativo también para nosotros, altamente formativo. Bien, yo para cerrar mi intervención, bueno, aparte de felicitarlos porque tomé un montón de apuntes, de ideas súper potentes que desarrollaron, que me parecen súper interesantes, ¿no? Para seguir trabajando en nuestra jurisdicción, el tema de las mapas de vacancia, esta idea del emprendedurismo frente a lo que sería una planificación estratégica de la formación permanente. Así que nada, excelente, y a todo lo que podamos acceder, digamos, bienvenido sea. Bueno, si les parece, vamos cerrando la reunión. Tengo mesa de examen para con. Porque somos profesores también. Yo quería agregar una mención nada más. Yo soy docente, yo soy alumno, no soy docente todavía. La profe Claudia, bueno, una profesora que la tuve. Y no sé si está muy relacionado al tema, ¿no? al cual trataba el encuentro, pero sí un poco cuando la vicerrectora, ¿no? Los presentó tanto a Claudia como a Rafael, de estos profesores de las universidades del conurbano, ¿no? En donde hoy se habla en las noticias, ¿no? De que, por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano, dentro de la Secretaría de Educación, está planteando la posibilidad de no acceder a la creación de las 5 universidades del conurbano que el año pasado el Senado no había aprobado. Con lo cual, tenerlo en cuenta también de la situación difícil que se está atravesando, ¿no? Al igual que como planteaba recién hace un rato Sandra allá en Uruguay, bueno, acá también, ¿no? Lo paradójico es esto de que los dos que hoy nos pudieron exponer
esta presentación, profesores de las famosas, ¿no?, universidades del conurbano. Bueno, hoy varias de ellas que habían sido ya aprobadas el proyecto de ley para ser creadas, bueno, hoy corren cierto riesgo, ¿no?, como una reflexión, quería agregar. Así es, mucho trabajo y mucha tarea en esa línea y en ese marco. Por eso hablamos ayer con Rafa, decíamos, bueno, las escuelas son de las comunidades y estos saberes no fueron o la intención fue que no sea de un curso, de un dispositivo, de un seminario, un ateneo, sino que sea del territorio educativo. Y todo el tiempo esta posición que decía Rafa, el otro sabe la escuela, hace y sabe escuela, y enunciarlo, no tan solo como discurso, sino como pensar metodológicamente para hacerlo contenido pedagógico, es parte de la responsabilidad de quienes asumimos procesos de formación permanente y de pensarlos y de actuarlos y de vivirlos. Ahí les dejamos con Rafa el contacto nuestro, quedamos a disposición y celebramos el encuentro y la posibilidad de hacer público algo que no es nuestro, sino es de ese territorio. Somos parte pequeña de ese territorio, pero no es propiedad nuestra, es de ellos y ellas que todos los días abren la escuela para hacer la tarea, para enseñar y para que muchos jóvenes, niñas y niños puedan aprender y tener la esperanza de un proyecto en términos de derecho, no en términos de beneficios, sino en términos de derecho concreto. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Ana, no sé si estás por ahí. Gracias, Rafa. Anita, ¿estás por ahí? Gracias a vos, Claudia. Gracias. Bueno, hasta luego. Quedamos en contacto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Darío, muchísimas gracias por este espacio. Yo no tengo más que agradecer a los inspiradores de esta obra colectiva, a todos los autores. Para la UNIPE es un tremendo orgullo